En el patio de atrás. Hola, bienvenido, acompáñame a conocer una nueva historia. Que seguro nos hará pensar si en verdad estamos a salvo. Yo soy el señor D. Y esto es, en el patio de atrás, comenzamos. El aula quedó atrás, los ecos de mis pasos resonando en el pasillo, el corazón desbocado como un tambor de guerra en mi pecho. Tenía que encontrar a alguien, a cualquiera que pudiera dar sentido a lo que acababa de presenciar. La oficina del director era mi destino, pero allí estaba Manuel. El supervisor del turno nocturno, sentado detrás del escritorio de metal, el espacio apenas iluminado por la luz mortecina de una lámpara de escritorio, creando sombras fantasmales que danzaban con mi respiración agitada. Su rostro, surcado por arrugas de cansancio y años de noche, no mostraba la sorpresa. Ni la incredulidad, ni siquiera el más mínimo atisbo de asombro que esperaba ante mi relato entrecortado y casi incoherente sobre la fotografía. Solo una extraña, perturbadora calma, como la de un lago sin viento. Me senté en la silla de visita, mis manos temblaban ligeramente, mis palabras fluyendo con dificultad. A trompicones, intentando pintar el cuadro de horror que mi mente apenas podía asimilar. Le conté todo, desde el reloj detenido hasta el broche de perlas, la maestra con el collar rojo, el director con el cabello cambiado, y finalmente, la regla del reflejo que descubrí y cómo me había salvado de mirarlo directamente. Esperaba incredulidad, una reprimenda por imaginar cosas. En cambio, asintió lentamente, sus ojos cansados, pero fijos en mí con una intensidad que no comprendí. Lo sabemos, dijo finalmente, su voz apenas un susurro que, sin embargo, resonó en la pequeña oficina, calando hasta mis huesos. Esta escuela siempre ha tenido peculiaridades. Tus reportes fueron muy útiles, ¿sabes? La frase me golpeó como una bofetada fría. ¿Mes reports? ¿Sabían? Su calma ya no era extraña, era escalofriante, la calma del cazador que ha tendido una trampa. Manuel se inclinó hacia mí, sus ojos, antes cansados. Ahora brillaban con una luz gélida. Necesitábamos ver cómo reaccionaba. Cómo se adaptaba a alguien nuevo a estas circunstancias. Tú fuiste la prueba perfecta, la pieza faltante para entender cómo funciona la interacción. Nos diste la regla. Sentí el estómago encogerse en un nudo de pavor y traición. No era una coincidencia, ni un accidente. Me habían usado, me habían expuesto a propósito. La regla que aprendí me salvó la vida, sí. Siempre apaga la luz antes de mirar de frente al reflejo, a lo que no debe moverse solo. Pero la verdad de su confesión, esa me condenaba, me ahogaba en un pozo de desesperación. ¿Quién apagaría ahora lo que ya había visto, lo que ya no podía desver? El silencio volvió a caer, más pesado, un manto asfixiante sobre mi destino. Apenas había pasado un día desde la primera noche, pero la duda constante sobre el reloj detenido, el broche de perlas y la foto que parecía jugar con mis recuerdos se había aferrado a mi memoria, una espina clavada y purulenta en la rutina monótona de mi turno. Volví a la sala de descanso a la misma hora. Con el pretexto de buscar mi termo olvidado, una excusa barata, en realidad, mis ojos se posaron en la foto otra vez, casi por inercia, por una necesidad incomprensible y malsana de verificar si mi mente me estaba traicionando. La maestra de la esquina, la misma del broche de perlas que tan claramente recordaba. Ahora llevaba un collar rojo, brillante, casi desafiante contra su blusa oscura de cuello alto. No, no era posible. Recuerdo vívidamente un color más opaco, casi borroso, o quizás nada en absoluto la noche anterior, mi mente se debatía entre la certeza y el autoengaño. La imagen mental del broche de perlas era tan nítida, tan grabada, que el collar rojo parecía una intrusión violenta, una alteración deliberada. Me acerqué con una cautela animal, cada paso resonando demasiado alto en el silencio de la sala. La luz tenue del pasillo apenas iluminaba la fotografía, proyectando sombras largas y danzarinas que hacían parecer que las figuras en el cuadro se agitaban, cobraban una vida grotesca. No era posible. Mi mente me estaba jugando una mala pasada, o era la privación de sueño la que distorsionaba mi percepción.
Traté desesperadamente de recordar si había visto el collar antes, si quizás me había equivocado en mi primera apreciación, pero la sensación de novedad y de una alteración malévola era abrumadora, innegable. Mientras me inclinaba para ver mejor, para disipar cualquier ilusión óptica que pudiera estar engañándome. Ocurrió. Fue solo un segundo, un parpadeo imperceptible que casi me perdí, pero juraría, con cada fibra de mi ser, que sus ojos me siguieron, se movieron hacia mí con una lentitud antinatural. No fue un movimiento de la cabeza, ni un tic, sino solo sus ojos, antes de volver a ser fijos. Estáticos como los de un muñeco de porcelana con la mirada vacía. Un escalofrío helado y prolongado me recorrió la espalda, erizando cada vello de mi nuca. Me alejé de golpe, casi tropezando con una silla de plástico, mi corazón latiendo furiosamente. El aire en la sala se sentía de pronto pesado, denso. Como si la imagen ahora observara a través del cristal, y no desde dentro del papel, con una malevolencia latente. El miedo, como una mancha de tinta negra y viscosa, se extendía ahora más allá de la foto, contaminando cada silencio y cada sombra de la escuela, transformando la familiaridad en una amenaza latente. A la tercera noche, ya no era solo cansancio ni una imaginación hiperactiva. La foto era diferente. Lo sabía con una certeza que helaba la sangre en mis venas, una certeza que no dejaba lugar a la duda. El director, el hombre en el centro de la primera fila, tenía ahora el cabello peinado hacia el otro lado, una raya perfecta donde antes, de forma inequívoca, no había. Era una diferencia sutil, sí. Casi un detalle insignificante para un observador casual, pero tan clara como el día para mí, imposible de negar o de atribuir a un mal recuerdo. Me acerqué con una mezcla de horror y fascinación mórbida, mis dedos rozando el cristal frío del marco, una barrera ilusoria entre mi realidad y la de ellos. Me miré en el cristal, buscando mi propio reflejo, algo distorsionado por el ángulo y la luz artificial del flexo que yo mismo había encendido para ver mejor, para forzar a la verdad a revelarse. Pero el parpadeo del director en la foto, no. No había parpadeado, o al menos no lo había hecho en sincronía conmigo. Fue un movimiento apenas perceptible, una sombra que parecía deslizarse, justo en el borde de mi reflejo, donde terminaba mi figura y comenzaba la de ellos, los retratados. Fue el reflejo de la maestra de la esquina lo que vi con una claridad aterradora. No parpadeó como yo, con la naturalidad de un ser vivo. Parpadeó de forma lenta y antinatural, una vez, como un obturador viejo, y luego sus ojos se abrieron desmesuradamente, sin luz, sin vida, con una cuenca vacía que me atravesó el alma. Fue tan rápido, tan fugaz, que apenas pude procesarlo en el instante, una visión grabada a fuego en mi retina y mi memoria. Cuando giré la cabeza para ver directamente el cuadro, para enfrentar la imagen, mi propio reflejo se ajustó en el cristal, pero el de la maestra ya no estaba allí, en el cristal. Solo su rostro estático, inmutable, pero ahora con los ojos abiertos de una forma que sentí, con cada fibra de mi ser, que no era natural. Que no era humano. Sentí que me observaba, que sus ojos seguían mis movimientos con una inteligencia fría y calculadora. Era imposible, ilógico, pero sentí sus ojos clavados en mí, siguiendo cada uno de mis movimientos, cada respiración. El cristal no solo reflejaba mi imagen. También mostraba algo más. Algo que no debería existir, una brecha entre mundos que se abría en el brillo del vidrio. El pánico me invadió con una fuerza abrumadora, un frío que no venía del aire acondicionado ni de la noche, sino de la certeza absoluta de que algo más, algo consciente, miraba de vuelta, observándome, estudiándome. Empecé a probar. Casi como un juego macabro y desesperado para verificar la cordura que sentía desvanecerse, mirar la foto, desviar la vista bruscamente, mirar de nuevo. El reflejo en el cristal de la imagen se desfasaba, se distorsionaba por un instante fugaz, como si alguien, desde dentro del marco, jugara conmigo a un escondite perverso, un veo, retorcido. Era un parpadeo desincronizado, una mueca fantasma que se deshacía en el momento exacto en que mis ojos se fijaban, dejando solo la imagen estática. En un momento de desesperación absoluta, impulsado por una idea absurda, casi un instinto primario. Apagué la luz de la sala de descanso.
El chasquido del interruptor resonó con una estridencia inusitada en el silencio, y la oscuridad se volvió casi total, solo rota por la tenue y pálida luz amarillenta que se filtraba del pasillo adyacente. Contuve el aliento. Mi corazón martilleando contra mis costillas con una fuerza que creí que el silencio amplificaría hasta hacerlo audible. Cuando volví a mirar el cristal de la foto, en la penumbra, el reflejo estaba quieto, normal. Solo el mío. El rostro cansado y pálido de un guardia nocturno, con la frente perlada de sudor frío. La ausencia de esa mueca deforme, de ese parpadeo ajeno, me golpeó como un rayo de comprensión. Entonces, lo entendí, con una claridad terrorífica que hizo que cada nervio de mi cuerpo vibrara. La oscuridad lo detenía, lo inmovilizaba, o al menos lo obligaba a revelar su verdadera naturaleza. No podía mirar aquello de frente si se movía por su cuenta. Una voz en mi cabeza, con una claridad inquietante y una autoridad que no era mía, me decía, si un reflejo se mueve distinto a ti, no lo mires de frente, apaga la luz primero. La regla se había grabado sola en mi mente. Escrita con el miedo más puro y el instinto de supervivencia. Un escalofrío distinto, de puro pavor, me recorrió. Me preguntaba, con una curiosidad que me aterraba, qué pasaría si no apagaba la luz, si me atrevía a mantener la mirada, a dejar que ese reflejo se moviese libremente, desatado de mi voluntad. Revelando quizás una realidad que mi cordura no podría soportar. La regla era clara, se había grabado en mi alma con la intensidad del terror puro, pero la soledad de mi descubrimiento pesaba sobre mí como una losa. Necesitaba desesperadamente una confirmación, algo tangible que no fuera solo mi imaginación agotada o el estrés insoportable de las noches en vela. Al final de mi turno, mientras el sol apenas asomaba sus primeros rayos pálidos, encontré a Ramón, el guardia del turno de día. Estaba en su pequeña oficina, un cubículo desordenado, revisando el reporte en su computadora, con un café humeante. Intenté sonar casual. Con disimulo le pregunté si había notado algo extraño, con las fotos en los pasillos o los cristales de las ventanas, algún detalle fuera de lugar. Ramón suspiró, frotándose los ojos con el dorso de la mano. Dijo que sí, que había una ventana específica en la biblioteca donde las nubes a veces se movían raro. Hizo una pausa, como si dudara si contar algo tan trivial. A veces el reflejo hace cosas raras, casi como si lo que ves no fuera lo que está afuera, me explicó, su voz rasposa. Me ha pasado de ver un parpadeo, una sombra. Apago la luz del pasillo y ya pasa. Siempre me ha parecido curioso, una ilusión óptica. Supongo. Sus palabras resonaron con una precisión escalofriante. Sin saberlo, validaba mi propia regla. El miedo se hizo real y compartido, aunque él lo atribuyera al cansancio. El no saber la verdad lo hacía más verosímil, más escalofriante. Era la confirmación que temía. Las noches se hicieron una tortura, cada sombra, cada rincón oscuro, un recordatorio constante de la presencia acechante. Sabía la regla, la repetía como un mantra para sobrevivir, pero la entidad se volvía más inteligente, más persistente, como si mi conocimiento la irritara o la desafiara. Ya no era solo la foto de la sala de descanso. La presencia me estaba acorralando con sus reflejos, cada superficie pulida se transformaba en una amenaza potencial, un ojo invisible que me espiaba. La foto ahora mostraba caras distorsionadas, no solo la mía, sino sombras espectrales que danzaban en los ojos de los retratados, bocas que se abrían en un grito silencioso y eterno. Evitaba la sala de descanso como la plaga, pero no servía de nada. La entidad me seguía, proyectándose en cualquier superficie pulida, el vidrio de las ventanas de las aulas. Los cuadros con protectores de cristal, incluso el suelo encerado de los pasillos, que brillaba bajo la luz tenue, todo era un espejo potencial para su macabra manifestación. Una noche, en medio de mi ronda habitual por el ala este, me encontré en un aula oscura y silenciosa. Una ventana enorme daba al exterior. Y la luna llena, un disco plateado en el cielo, proyectaba un brillo etéreo en el suelo pulido. Me acerqué para mirar, hipnotizado por la falsa calma que la noche parecía ofrecer. El reflejo en el cristal, sin embargo, no era la luna, ni los árboles del patio que conocía.
Era una figura distorsionada. Una silueta retorcida y grotesca que se movía sin mí, danzando en un carnaval de sombras macabras. Estaba atrapándome entre su imagen horripilante y la única puerta de salida, que ahora parecía muy lejana y difícil de alcanzar. El silencio del aula se volvió un depredador, y yo, la presa, esperando el momento final. Porque a veces lo peor no está bajo la cama, está en el patio de atrás.